Suma teológica. Parte segundo. Sería un cuestión. 174. La división de la profecía. Nos toca ahora tratar de la división de la profecía. Sobre ella se plantean 6 problemas. ¿Es correcta la división de la profecía en especies? ¿Es más excelente la profecía que se realiza sin visión imaginaria? ¿Pueden distinguirse grados en la profecía según la visión imaginaria? ¿Fue Moisés el más insigne de los profetas? ¿Puede ser profeta alguien que goza de la visión beatífica? ¿Creció la profecía con la sucesión de los tiempos? Artículo 1. ¿Es adecuada la división de la profecía en profecía de predestinación, de presciencia y de conminación? Lat objeciones, por las que parece que no es conveniente la división hecha en la glosa AMT 1.23. He aquí que la Virgen concebirá, y en la cual se dice que la profecía, una es de predestinación divina, la cual ha de cumplirse necesariamente sin intervención de nuestro albedrío, y que es de la que tratamos aquí, otra es de presciencia divina, y en ella interviene nuestro albedrío, y otra se llama de conminación, y es un signo de amonestación divina. Juan, aquello que forma parte de toda profecía, no debe considerarse como criterio para la división de la misma. Ahora bien, toda profecía depende de la presciencia divina, puesto que los profetas leen en el libro de la presciencia, como dice la glosa. Luego no parece que la profecía de presciencia deba considerarse como una especie de profecía tua. De igual modo que hay profecías de conminación, también las hay de promesa, y ambas presentan diferencias, ya que en Yer 18:7-8 se dice: de pronto hablaré contra un pueblo y contra un reino para arrancarlo, destruirlo y hacerlo perecer. Pero si este pueblo se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré. Texto que pertenece a la profecía conminatoria. A continuación, vi 9:10. Habla de la profecía de promesa. De repente hablaré del pueblo y del reino para edificarlo y plantarlo. Pero si este pueblo obra mal ante mis ojos, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Por tanto, así como hablamos de profecía de conminación, debemos hablar también de profecía de promesa. Dice San Isidoro en las etimologías: hay 7 clases de profecía. La primera es el éxtasis, que es una enajenación de los sentidos, como cuando Pedro vio aquel lienzo que bajaba del cielo, lleno de varios animales. La segunda es la visión, como la de Isaías cuando dice: vi al Señor sentado. La tercera es el sueño, como Jacob cuando vio, en sueños, la escala. La cuarta es mediante la nube, como el pasaje en que Dios habla a Moisés. La quinta, la voz del cielo, que se manifestó a Abraham diciéndole: no mates a tu hijo. La sexta mediante parábolas, como las de Balaam. La séptima, la plenitud del Espíritu Santo, como sucede en casi todos los profetas. También habla de 3 clases de visión. Una, con los ojos del cuerpo; otra, con el espíritu imaginario; y la tercera, mediante la visión de la mente. Pero todas estas clases no figuran en la división propuesta. OBJ 1. Luego dicha división es insuficiente. Contra esto está la autoridad de San Jerónimo, a quien se atribuye la glosa. Respondo. En materia moral, las especies de los hábitos y de los actos se distinguen por sus objetos. Ahora bien, el objeto de la profecía es aquello que en el conocimiento divino está por encima de la facultad humana. Por eso, conforme a los diversos objetos, se divide la profecía en distintas especies, según la primera división propuesta. OBJ 1. Ya dijimos antes, Q 171, 6-2, que el futuro se halla en el conocimiento divino bajo un doble aspecto. En primer lugar, considerado en su causa, y da lugar a la profecía de conminación, la cual no siempre se cumple, sino que en ella se anuncia el orden de una causa a su efecto.
el cual se ve impedido a veces por algunos hechos que suceden. En segundo lugar, Dios conoce de antemano algunas cosas en sí mismas, bien para hacerlas él mismo, en cuyo caso tenemos la profecía de predestinación, ya que, según San Juan Damasceno, Dios predestina lo que no está en nosotros, o para ser hechas por el libre albedrío del hombre, dando lugar a la profecía de presciencia. Esta puede referirse a cosas buenas y a cosas malas, lo cual no sucede con la profecía de predestinación, que tiene siempre por objeto lo bueno, y puesto que la predestinación queda comprendida bajo la presciencia, por eso en la glosa, en el principio del Salterio, se habla tan solo de dos especies de profecía, de presciencia y de conminación. A las objeciones. 1. La presciencia es propiamente un conocimiento previo de los sucesos futuros en sí mismos, y en este sentido se toma la especie de profecía así llamada, pero si se refiere a los sucesos futuros en sí mismos o en sus causas, entonces comprende todas las especies de profecía. 2. La profecía de promesa está incluida en la de conminación, porque en ambas es idéntica la razón de verdad. Pero prevalece el nombre de conminación porque Dios es más inclinado a condonar la pena que a retirar los beneficios prometidos. San Isidoro divide la profecía según el modo de profetizar, con el cual, en cuanto a la ilustración del entendimiento, se designa la plenitud del Espíritu Santo que él pone en séptimo lugar. En cuanto a la impresión de las formas imaginarias, pone 3. El sueño. En tercer lugar, la visión, que pone en segundo lugar y se da en estado de vigilia y abarca todas las cosas comunes. Y el éxtasis, que se da mediante la elevación de la mente a cosas más altas, y que él pone en primer lugar. En lo tocante a los signos sensibles, pone 3. En efecto, el signo sensible, o bien es algún objeto corpóreo que se presenta a la vista de un modo exterior, como la nube, que pone en cuarto lugar, o es una voz formada exteriormente y que afecta al oído humano, y es la que pone en quinto lugar, o es una voz formada por el hombre y que expresa semejanza con alguna cosa, y pertenece a la parábola, que él pone en sexto lugar. Artículo 2. Aventaja la profecía que posee visión intelectual e imaginaria, a la que sólo dispone de visión intelectual. Lat objeciones, por las que parece que la profecía que posee visión intelectual e imaginaria aventaja a la que sólo posee visión intelectual. 1. Dice San Agustín en 12 de Supergen, ad lit, y figura en la glosa sobre 1 cor 14. Pero el Espíritu habla misterios. Es menos profeta el que sólo ve en espíritu las imágenes de las cosas significadas, y es más profeta el que sólo está dotado de la inteligencia de las mismas, pero es profeta por antonomasia el que sobresale en ambos aspectos. Ahora bien, esto se dice del profeta que posee, a la vez, la visión intelectual y la imaginaria. Luego esta profecía es más excelente. Cuanto mayor es la virtud de una cosa, tanto mayor distancia abarca. Ahora bien, la luz profética es propia sobre todo de la mente, como se deduce de lo expuesto. Como es 173 a. Luego parece que es más perfecta la que se prolonga hasta la imaginación, que aquella que sólo existe en el entendimiento. San Jerónimo, en el prólogo al libro de los Reyes, distingue entre profetas y agiógrafos. Todos aquellos a los que llama profetas, tales como Isaías, Jeremías, etc., tuvieron la visión imaginaria a la vez que la intelectual, no así los que él llama agiógrafos, que escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo, como Job, David, Salomón y otros. Luego parece más apropiado llamar profetas a aquellos que poseen la visión imaginaria junto con la intelectual, que a los que sólo poseen la intelectual. Dice Dionisio en Icael, que es imposible que luzca sobre nosotros el rayo divino,
si no estamos envueltos en la variedad de los sagrados velos. Pero la revelación profética se realiza mediante la proyección del rayo divino, por consiguiente, parece que no es posible sin los velos de las imágenes sensibles. Contra esto, está el hecho de que la glosa dice en el comienzo del Salterio: aventaja a los demás aquel género de profecía que sin auxilio de hecho, dicho, visión o sueño, profetiza sólo con la inspiración del Espíritu Santo. Respondo: la dignidad de los medios se considera principalmente por razón del fin. Ahora bien, el fin de la profecía es la manifestación de alguna verdad que no está al alcance del hombre. De ahí que, cuanto más excelente sea esa manifestación, más digna será la profecía. Pero es evidente que la manifestación de la verdad divina, que se realiza mediante la contemplación desnuda de la verdad, es mejor que aquella que se realiza con la semejanza de cosas corpóreas, ya que se aproxima más a la visión beatífica, en la cual se contempla la verdad en la esencia de Dios. De ahí que la profecía mediante la cual se contempla una virtud sobrenatural desnuda, en su forma sobrenatural, sea más excelente que aquella en que la verdad sobrenatural se manifiesta mediante la semejanza de cosas corpóreas según una visión imaginaria. También en esto se manifiesta más sublime la mente del profeta, así como en la enseñanza humana. Se muestra como oyente de mejor entendimiento, aquel que puede captar la verdad inteligible, propuesta por el maestro al desnudo, que aquel que necesita de ejemplos para ser llevado a ella. Por eso se dice para ponderar la profecía de David, en 2 Re 23:3. Me habló el fuerte de Israel. Ahí luego, Vía 4. Añade: como la luz de la aurora, al salir el sol, brilla en una mañana sin nubes. A las objeciones. 1. Cuando ha de revelarse una verdad sobrenatural por medio de semejanzas corpóreas, entonces es más excelente el profeta que posee ambas cosas, la luz intelectual y la visión imaginaria, que el que tiene solo una de ellas, porque en ese caso la profecía es más perfecta. A esto se refiere San Agustín. Pero la profecía en la que se revela la verdad inteligible desnuda es la mejor de todas. 2. Son distintos el juicio sobre las cosas que se buscan por sí mismas y el de las que se buscan en orden a otra. En efecto, en aquellas que se buscan por sí mismas, cuanto más numerosos y lejanos son los objetos a los que se extiende la virtualidad de la gente, más excelente es ésta. De igual modo que se considera mejor médico aquel que puede sanar enfermedades más numerosas y graves. Pero en las cosas que solo se buscan por orden a otra, cuanto la gente puede lograr su intento con ayudas más escasas e inmediatas, tanto parece poseer mayor virtualidad. Al igual que se alaba más al médico que sana al enfermo, con menos y más ligeros medios. Ahora bien, la visión imaginaria no es necesaria en la visión profética por sí misma, sino en orden a la manifestación de la verdad. Por tanto, más excelente es la profecía cuanto menos necesita de ella. No hay ningún inconveniente en que algo que es esencialmente mejor reciba menos propiamente una denominación. Por ejemplo, siendo el conocimiento de los bienaventurados más noble que el de los de este mundo, este se llama fe. Por cuanto la fe lleva consigo una imperfección en el conocimiento, de igual modo, la profecía lleva consigo cierta oscuridad y alejamiento de la verdad inteligible, y por eso se llaman propiamente profetas, quienes ven mediante visiones imaginarias. Aunque es más noble la profecía que se realiza mediante una visión intelectual, pero si Dios infunde a alguien la luz intelectual, no en orden a conocer cosas sobrenaturales, sino para conocer a la luz de la certeza divina, aquellas cosas que pueden conocerse mediante la razón humana, entonces tal profecía intelectual es inferior a aquella otra que va acompañada de una visión imaginaria, que la conduce a la verdad sobrenatural. Es esta la profecía que poseyeron todos los que se cuentan entre los profetas, los cuales se llaman especialmente profetas por haber desempeñado un oficio profético
y haber hablado en nombre del Señor diciendo, «Esto dice el Señor». No hacían esto los agiógrafos, algunos de los cuales hablaban más frecuentemente de cosas que están al alcance de la razón, y no en nombre de Dios, sino en el propio, aunque ayudados por la luz divina. For, la iluminación del rayo divino en la vida presente no se realiza sin el velo de imágenes sensibles, porque es connatural al hombre, en esta vida, el no entender sin ellas. Sin embargo, a veces bastan esas imágenes abstraídas por los sentidos de un modo ordinario, y no se exige ninguna visión imaginaria proporcionada por Dios. De este modo se dice que la revelación profética se realiza sin visión imaginaria. Artículo 3. ¿Pueden distinguirse grados de profecía según la visión imaginaria? Lat. Objeciones por las que parece que no pueden distinguirse grados de profecía según la visión imaginaria. 1. Los grados de una cosa se toman no en cuanto que ésta se ordena a otra, sino considerada en sí misma. Ahora bien, en la profecía se busca esencialmente la visión imaginaria, conforme dijimos antes. A. Tuadus. Luego parece que los grados de la profecía se distinguen por la visión intelectual únicamente, y no por la visión imaginaria. Tuo. Parece que en un profeta solo debe haber un grado de profecía, pero a un mismo profeta se le comunica la revelación mediante distintas visiones imaginarias. Por consiguiente, la diversidad de visión imaginaria no da lugar a diversos grados de profecía. Según la glosa al principio del Salterio, la profecía consiste en dichos y hechos, sueños y visiones. Por consiguiente, los grados de la profecía no deben distinguirse por la visión imaginaria, a la que pertenecen la visión y el sueño, más que por los dichos y hechos. Contra esto, está el hecho de que el medio diversifica los grados del conocimiento, de igual modo que la ciencia propter quid, que se alcanza por un medio más noble, es más excelente que la ciencia quia y que la opinión, pero la visión imaginaria en la visión profética es como un medio. Luego los grados de la profecía han de distinguirse por la visión imaginaria. Respondo, como ya hicimos constar antes. Amonsis 2 a 3. La profecía mediante la cual se revela una verdad sobrenatural, por medio de una visión imaginaria, ocupa un lugar intermedio entre la profecía, en la que se revela una verdad sobrenatural sin visión imaginaria, y aquella en la que, mediante una luz inteligible y sin visión imaginaria, el hombre es orientado a conocer o a realizar aquellas cosas que dicen relación a la convivencia humana. Ahora bien, el conocimiento es más propio de la profecía que la acción. Por eso el grado mínimo de profecía se da cuando uno, por instinto interior, es movido a realizar alguna acción exterior, como se dice de Sansón en Jue 15:14, que se apoderó de él el espíritu de Yahvé, y, como hilos de lino quemados por el fuego, las ligaduras con que estaba atado se aflojaron y se cayeron de sus manos. El segundo grado de profecía se da cuando alguien es iluminado para conocer algunas cosas que, no obstante, no están por encima de los límites del conocimiento natural, como se dice de Salomón en 3 Re, que profirió parábolas y disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en el muro, y acerca de los animales, aves, reptiles y peces, y todo ello se debió a la inspiración divina, pues antes se dice, Pías 29. Dios concedió a Salomón sabiduría y prudencia grande. Sin embargo, estos dos grados son inferiores a la profecía propiamente dicha, porque no llegan a la virtud sobrenatural. En cuanto a la profecía por la que se da a conocer una verdad sobrenatural por medio de una visión imaginaria, se diferencia, en primer lugar, por razón del sueño, por tener lugar mientras uno duerme, y de la visión, por tener lugar en estado de vigilia. Esta segunda pertenece a un grado más alto de profecía, porque parece ser mayor luz profética
la que lleva hacia lo sobrenatural, al alma ocupada en las cosas sensibles, que la que la toma abstraída de ellas durante el sueño. En segundo lugar, se distinguen los grados de la profecía en cuanto a la expresión de los signos imaginarios, mediante los cuales se expresa la verdad inteligible, y puesto que los signos más expresivos de la verdad inteligible son las palabras, parece que si el profeta oye las palabras que expresan la verdad inteligible, sea en estado de vigilia o de sueño, se da un grado de profecía más alto que cuando ve algunas cosas significativas de la verdad, como las 7 espigas llenas, que significan 7 años de abundancia. En estos signos parece que la profecía es más alta cuanto más expresos son los signos, como sucedió cuando Jeremías vio el incendio de la ciudad bajo la imagen de una olla puesta al fuego, como se dice en Ger 1:13. En tercer lugar, se manifiesta que hay un grado de profecía más alto, cuando el profeta no solo ve los signos de las palabras o de los hechos, sino que ve, en estado de sueño o de vigilia, a alguien que le habla o que le muestra algo, porque esto demuestra que la mente del profeta se acerca más a la causa revelante. En cuarto lugar, puede tomarse la altura del grado de la profecía de la condición de quien se aparece, porque si el que habla o demuestra, sea en estado de vigilia o de sueño, se deja ver en forma de ángel, se da un grado de profecía más alto que si aparece bajo forma de hombre, y será más alto aún si aparece en forma de Dios, según se dice en Is 6:1. Vi al Señor sentado. Por encima de todos estos grados está el tercer grado de profecía, en el que la verdad inteligible y sobrenatural se muestra sin visión imaginaria. Esta excede la razón de profecía propiamente dicha, como ya dijimos a 2 a 3. De todo ello se sigue que los grados de profecía propiamente dicha se distinguen según la visión imaginaria a las objeciones. 1. No podemos distinguir los grados de la luz inteligible a no ser mediante signos imaginarios o sensibles, y así la diversidad de la luz intelectual la tomamos de la diversidad de las cosas imaginadas. 2. Como observamos antes, que 171, 2. La profecía no se recibe como hábito, sino como pasión transeúnte. Por eso no hay inconveniente en que a un mismo profeta se le haga la revelación profética varias veces conforme a diversos grados. Los dichos y hechos a los que se alude en el texto citado no pertenecen a la revelación de la profecía, sino a la denunciación, la cual se realiza según la disposición de aquellos a los que se anuncia lo que se ha revelado al profeta, y esto se realiza a veces mediante dichos y otras veces mediante hechos. Artículo 4. ¿Fue Moisés el más insigne de los profetas? Lat. Objeciones por las que parece no fue Moisés el más insigne de los profetas. Juan. Dice la glosa, al principio del Salterio, que David es llamado el profeta por excelencia. Luego Moisés no fue el más insigne. Josué, que hizo que el sol y la luna se parasen, como se dice en Jos 10, 12, 13. E Isaías, que hizo retroceder al sol, como leemos en Is 38, 8. Hicieron milagros más grandes que Moisés, el cual dividió el mar rojo. Incluso lo hizo mayor Elías, de quien se dice en Eclo 48, 4, 5. ¿Quién podrá gloriarse de compararse contigo, que sacaste un muerto del infierno? Luego Moisés no fue el más insigne de los profetas. Se dice en Mt 11:11 que, entre los nacidos de mujer, no apareció uno mayor que Juan el Bautista. Luego Moisés no fue el más insigne de todos los profetas. Contra esto, está lo que se dice en DT 34:10. No ha vuelto a surgir un profeta como Moisés. Respondo. Aunque algún otro profeta haya aventajado a Moisés en otro aspecto, él es, absolutamente hablando, el más insigne de todos. En efecto, en la profecía, como ya dijimos, a
3Q 171. 1. Se considera el conocimiento, bien como visión intelectual, bien como visión imaginativa, la denunciación y la confirmación por medio de milagros. Luego Moisés fue más insigne que los otros profetas. En primer lugar, en cuanto a la visión intelectual, porque vio la esencia de Dios, al igual que San Pablo en un rapto, como dice San Agustín en 12 Supergen, Adlit. Por eso leemos en Num 12:8 que ve a Dios claramente, no por figuras. En segundo lugar, en cuanto a la visión imaginaria, de la que gozaba casi a su voluntad, no sólo oyendo las palabras, sino viendo al que se las decía, tanto en sueños como en vigilia. Por eso leemos en Ex 33:11 que el Señor le hablaba cara a cara, como suele el hombre hablar a su amigo. En tercer lugar, en cuanto a la denunciación, por cuanto hablaba a todo el pueblo fiel en nombre de Dios, como proponiendo nuevamente la ley. Mientras que los otros profetas hablaban al pueblo en nombre de Dios para animarle a observar la ley de Moisés, según las palabras de Mal 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. En cuarto lugar, en cuanto a la realización de los milagros, los hizo exclusivamente en favor del pueblo fiel. Por eso se nos dice en DT 34:10-11, no ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés, con quien el Señor trató cara a cara, ni en cuanto a las maravillas y portentos que Yahvé le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón y sus servidores y todo su territorio. A las objeciones. 1. El profeta David se acercó más a la visión de Moisés en cuanto a la visión intelectual, porque ambos recibieron la revelación de la verdad inteligible y sobrenatural sin visión imaginaria. Pero la visión de Moisés fue más excelente en cuanto al conocimiento de la divinidad, mientras que David conoció de un modo más pleno el misterio de la encarnación de Cristo. Los milagros de otros profetas fueron mayores en cuanto a la sustancia del hecho, pero los de Moisés fueron mayores en cuanto al modo de realizarlos, ya que los hizo para todo el pueblo. Juan pertenece al Nuevo Testamento, cuyos ministros son superiores incluso a Moisés, por el hecho de contemplar la verdad al descubierto, como se dice en 2 Cor 3,7. Artículo 5. ¿Existe en los bienaventurados algún grado de profecía? Lat. Objeciones por las que parece que existe algún grado de profecía en los bienaventurados. 1. Moisés, como dijimos antes, a. 4. Vio la esencia divina, y no obstante, es llamado profeta. Luego, por la misma razón, los bienaventurados pueden ser llamados profetas. La profecía es una revelación divina. Ahora bien, también a los ángeles bienaventurados se les hacen revelaciones divinas, luego también a ellos se les puede llamar profetas. Cristo fue comprensor ya desde el instante de su concepción, y sin embargo, él se dice profeta en Mt 13:57 al decir, solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Luego también los comprensores y los bienaventurados pueden ser llamados profetas. Y además, se dice de Samuel en Eclo 46:23, hizo oír saliendo de la tierra su voz profética para borrar la iniquidad del pueblo. Por consiguiente, y por la misma razón, podemos llamar profetas a otros santos después de su muerte. Contra esto, está el hecho de que en 2P 1:19, la palabra profética se compara con una lámpara que luce en lugar tenebroso. Ahora bien, en los bienaventurados no hay tinieblas. Luego no podemos llamarlos profetas. Respondo. La profecía lleva consigo la visión de una verdad sobrenatural que está lejos. Esto puede suceder por doble motivo. En primer lugar, por parte del mismo conocimiento, en cuanto que la verdad sobrenatural no es conocida en sí misma, sino en algunos de sus efectos, y si se realiza por medio de figuras corpóreas de las cosas,
estará aún más lejos que si se realiza por efectos inteligibles. Tal es, sobre todo, la visión profética que se realiza mediante semejanzas de cosas corpóreas. Otro modo de estar lejos la visión es por parte del mismo vidente, que no ha llegado a la última perfección, según se dice en 2 Cor 5:6. Mientras vivimos en el cuerpo, peregrinamos lejos del Señor. Pero de ninguno de estos modos están lejos los bienaventurados. Por tanto, no podemos llamarlos profetas. A las objeciones. 1. Aquella visión de Moisés fue momentánea, a modo de pasión, y no permanente como la bienaventuranza. Por eso, aun cuando veía, estaba lejos. Y tal visión no está totalmente ajena a la noción de profecía. A los ángeles se les otorga la revelación divina, no como a quienes están lejos, sino como a seres totalmente unidos a Dios. Por eso tal revelación no es profecía. Cristo era, a la vez, comprehensor y viador. Solo como viador le compete la razón de profeta. Ni siquiera Samuel había llegado todavía al estado de la bienaventuranza. Por consiguiente, sí, por voluntad de Dios, el alma de Samuel dio a conocer a Saúl el resultado de la batalla. Por habérselo revelado Dios, esto pertenece al género de profecía, pero este argumento no vale para los santos que están en la bienaventuranza. Sin embargo, no hay inconveniente en que esto haya sucedido por arte de los demonios, porque, aunque estos no pueden evocar el alma de un santo, ni obligarle a que haga algo, puede suceder, por virtud divina, que, mientras consultan al demonio, el mismo Dios comunique la verdad por medio de su mensajero, como, por medio de Elías, respondió a los mensajeros del rey enviados a consultar al Dios de Acarón, como consta en 4 Re L 12 es. Incluso puede decirse que no fue el alma de Samuel, sino el demonio, quien habló en su nombre, y a quien el sabio llama Samuel, y su comunicación fue profecía según la opinión de Saúl y de los presentes. Artículo 6. Varían los grados de profecía según el correr de los tiempos. Lat. Objeciones por las que parece que los grados de profecía cambian según el correr de los tiempos. 1. La profecía se ordena al conocimiento de las cosas divinas, como es evidente por lo ya dicho. Pero, como dice San Gregorio, con el correr de los tiempos creció el conocimiento de las cosas divinas. Luego deben distinguirse grados de profecía según el correr de los tiempos. La revelación profética se realiza por medio de una alocución de Dios al hombre, mientras que los profetas pregonan de palabra y por escrito lo que les ha sido revelado. Por eso se dice en 1 Re 3 que la palabra del Señor era preciosa, es decir, rara. Si bien luego fue comunicada a muchos, a eso se debe también el que los libros de los profetas no fueran escritos antes de Isaías, a quien se dijo: toma una tabla grande y escribe en ella con estilo de hombre, tal como leemos en Is 8:1. Después de esto, muchos profetas escribieron sus profecías. Luego parece que crecieron los grados de la profecía con el correr de los tiempos. El Señor dice en Mt 11:13: la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Posteriormente, el don de profecía en los discípulos de Cristo fue mucho más excelente que lo que había sido en los profetas antiguos. Según se dice en F 3:5, no fue dado a conocer a las generaciones pasadas, a los hijos de los hombres, el misterio de Cristo como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por tanto, parece que, con el correr de los tiempos, creció el grado de profecía. Contra esto está el hecho de que, según ya quedó dicho, 4. El más excelente de los profetas fue Moisés, el cual, no obstante, fue anterior a los demás. Luego, el grado de profecía no creció con el correr de los tiempos. Respondo.
Como ya expusimos antes. A. 2. La profecía se ordena al conocimiento de la verdad divina, por cuya contemplación no solo somos instruidos, sino también gobernados en nuestras obras, según se dice en el Salmo 42:3. Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán. Ahora bien, nuestra fe consiste principalmente en dos cosas. En primer lugar, en el conocimiento verdadero de Dios, conforme a lo que se dice en Heb 11:6. Al que se acerca a Dios, le es necesario creer que Él existe. En segundo lugar, en el misterio de la encarnación de Cristo, según se dice en John 14:1. Creéis en Dios, creed también en mí. Por tanto, si hablamos de la profecía en cuanto que se ordena a la fe en la divinidad, creció según tres distintas etapas temporales: antes de la ley, bajo la ley y bajo la gracia. En efecto, antes de la ley, Abraham y los otros padres fueron instruidos en lo tocante a la fe en la divinidad, de ahí que sean llamados profetas, según lo que se dice en el Salmo 104:15. No hagáis mal a mis profetas, lo cual se dice especialmente por Abraham e Isaac. Bajo la ley se hizo la revelación profética de lo referente a la fe en la divinidad de un modo más excelente que en el tiempo anterior, puesto que era necesario instruir ya no solo a personas y familias en especial, sino a todo el pueblo. Por eso dice el Señor a Moisés en Ex 6:2-3: Yo, el Señor, que me mostré a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero no di a conocer mi nombre de Adonai. Es decir, los antiguos padres fueron instruidos, en general, sobre la omnipotencia del Dios único, pero Moisés fue instruido sobre la simplicidad de la esencia divina cuando se le dijo, conforme a Ex 3:14, Yo soy el que soy, que es lo que expresan los judíos con el nombre de Adonai, a causa de la veneración en que tenían aquel nombre inefable. Posteriormente, en el tiempo de la gracia, el Hijo de Dios en persona reveló el misterio de la Trinidad, según el texto de Mt 28:19. Id, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en cada una de estas etapas fue la primera revelación la más excelente, y la primera revelación anterior a la ley se hizo a Abraham, en tiempo del cual empezaron los hombres a desviarse de la fe en un Dios único, dándose a la idolatría. Antes no era necesaria tal revelación, porque todos se mantenían fieles en el culto a un solo Dios. A Isaac se le hizo una revelación inferior, como fundada en la de Abraham. Por eso se le dijo, según Gen 26:24, Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Asimismo, a Jacob se le dijo, conforme a Gen 28:1-13, Yo soy el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac. En la etapa de la ley, también la primera revelación hecha a Moisés fue más excelente, y sobre ella se funda todo el resto de revelación a los profetas. De igual modo, en la etapa de la gracia, toda la fe de la Iglesia se funda sobre la revelación hecha a los apóstoles, sobre la fe en la unidad y en la Trinidad, según lo que leemos en Mt 16:18. Sobre esta piedra, es decir, la de tu confesión, edificaré mi iglesia. En cambio, en cuanto a la encarnación de Cristo, es evidente que cuanto más cercanos estuvieron a Cristo, antes o después de Él, fueron, en general, instruidos más plenamente sobre ella, pero más los posteriores a Él que los anteriores, según dice San Pablo en F 3:5. En lo referente a la dirección de los actos humanos, la revelación profética se diferenció no según el curso del tiempo, sino según la clase de materia, ya que, como se dice en Prov 29:18, cuando le falte la profecía, el pueblo se desenfrenará. Por tanto, los hombres fueron instruidos en todo tiempo, por Dios,
sobre las cosas que debían hacer, según era conveniente a la salvación de los elegidos, a las objeciones. 1. Las palabras de San Gregorio hay que interpretarlas referidas al tiempo anterior a la encarnación de Cristo. En lo referente al conocimiento de este misterio, tuo, como afirma San Agustín en 18 de Siv, Dei, así como en la primera época del reino de los asirios, vivió Abraham, a quien se hicieron las promesas bien explícitas. Así ocurrió en el comienzo de la Babilonia occidental, es decir, de la ciudad de Roma, bajo cuyo dominio había de venir Cristo, en el que se cumplieron aquellas promesas, a saber, se resolverían los oráculos de los profetas, no sólo los hablados, sino los escritos, es decir, las promesas hechas a Abraham. En efecto, aunque nunca faltaron los profetas al pueblo israelita desde que empezaron a existir los reyes, fueron para beneficio de ellos y no de los gentiles. Pero cuando la escritura profética se redacta más claramente, para ser útil a los gentiles en alguna ocasión, se fundaba esta ciudad, es decir, Roma, que había de gobernar sobre los gentiles. Por eso fue sobre todo en la época de los reyes, cuando abundaron más los profetas en aquel pueblo, porque entonces éste no estaba oprimido por extraños, sino que tenía su propio rey. De ahí que conviniera que fuera instruido por los profetas sobre lo que debía hacer, puesto que gozaba de libertad. Los profetas que anunciaron la llegada de Cristo no pudieron durar sino hasta Juan, quien señaló con el dedo a Cristo presente. Sin embargo, como San Jerónimo dice en el mismo pasaje, esto no significa que después de Juan se excluyan los profetas, puesto que en los Hechos de los Apóstoles se dice que Agabo profetizó, así como las 4 vírgenes hijas de Felipe. También San Juan escribió un libro profético sobre el fin de la Iglesia, y en todas las épocas hubo algunos que poseían el espíritu profético, no para dar a conocer doctrinas nuevas, sino para dirigir la vida humana, como San Agustín dice en Pinto de Siv, Dei, que Teodosio Augusto envió un emisario a Juan, que vivía en el desierto de Egipto, de quien por la fama siempre creciente había sabido que estaba dotado del espíritu de profecía, y recibió de él el anuncio de la victoria.